Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo encuentro de estudiociudadano.cl, el espacio en que cada semana proponemos aquellos temas de la discusión pública, social, económica, política, que son relevantes con cierto nivel de tranquilidad, con cierta coloquialidad, de tal manera de que los invitados puedan conversar y puedan exponer sus ideas de la mejor manera posible. Ya lo sabemos, tenemos un contexto histórico, muchos coinciden que es histórico, la decisión que ha tomado el país respecto de iniciar todo un proceso para crear una nueva constitución. Yo siempre digo que parece que esta es una gran sesión de educación cívica, porque todo el mundo está hablando de política, de economía, de derechos sociales, de constitución, y eso me parece muy, muy bien. Y para aportar a eso es entonces que todas las semanas tenemos un invitado distinto que nos viene a ilustrar, que nos viene a entregar con mucha generosidad sus ideas respecto de todas estas materias. En esta ocasión, el invitado que tengo es Guillermo Larraín Ríos, seguramente ustedes ya lo deben conocer, es una persona de público conocimiento, profesor de Economía en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, fue superintendente de la AFP, fue presidente también del Banco Estado, donde hay un presidenciable ahí en el Banco Estado, entre paréntesis. Ex coordinador de política económica del Ministerio de Hacienda y además precandidato, nominado, persona que tiene ganas de participar también en la convención constitucional. Yo también tengo ganas de estar ahí, vamos a ver si llegamos. Pero hoy día no vamos a hablar de mí ni de mis ideas, sino que vamos a conversar con Guillermo Larraín Ríos, al cual ya recibo con mucho agrado, Guillermo. Muchas gracias por aceptar la invitación de Estudio Ciudadano. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Alejandro. Un placer estar acá, conversar contigo y a través tuyo con todas las personas que oyen y que se informan y opinan a través de Estudio Ciudadano. Así que muy, muy, muy agradado estar acá. Gracias, Guillermo. Y vamos, como digo siempre yo, 2 cucharadas y a la papa. Hay mucho, mucho que hablar y seguramente de acuerdo a tu experiencia también tienes mucho que aportar. Hablemos un poquito de la contingencia, hablemos un poquito de este momento histórico que estamos viviendo para que, de acuerdo a tu visión, nos puedas contar cuál es realmente el problema constitucional que tiene, la naturaleza del problema constitucional que Chile tiene, porque uno se pregunta, a ver, 200 años de historia de derecho constitucional, 200 años de aprender y también de cometer errores, y de repente nos encontramos con que parece que está todo malo, que hay que partir desde cero. ¿Es cierto eso o no, Guillermo? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuáles son los problemas que tenemos constitucionales en Chile realmente? Mira, yo me he dedicado, Alejandro, en los últimos 10 años a estudiar el problema de las constituciones, no desde el punto de vista de los abogados, sino que desde el punto de vista de los economistas, que en esta dimensión de economía institucional, digamos, se emparentan un poco con la sociología, con la ciencia política. Así que voy a decirlo de una forma un poquitito, si tú quieres, un poco medio esotérica. Y espero que se entienda bien y lo podamos expandir un poco. Lo principal el principal rol que juega una constitución es enmarcar nuestras formas de interrelacionamiento mutuo entre personas. ¿Ya? Es como la barrera última que de alguna forma nos ayuda a zanjar nuestros conflictos. ¿No? Si nosotros dos tuviéramos un conflicto, vamos a ir probablemente a los tribunales. Si los tribunales, alguno de los dos no nos gusta cómo zanjan un tema, va a ir aumentando un grado y va a llegar un momento en que vamos a llegar como a las barreras últimas, digamos. Esa es la Constitución. Entonces, el rol que tiene que jugar la Constitución es que cuando uno llega a ese nivel, el que pierde, por así decirlo, en buen chileno, tiene que agachar el moño y decir, bueno, ya, esta es la Constitución. O sea, más allá no se puede ir. ¿No? Se cerraron todas las etapas interpretativas previas, llega la Constitución y resulta que tú tenías la razón, yo no, yo agacho el moño. Eso es lo que no está logrando hacer la Constitución chilena y desde hace bastante tiempo ya. Entonces, acá hay un problema de legitimidad que tiene para muchas personas, yo incluido, un problema de legitimidad en origen, pero cuando tú examinas las constituciones en el mundo, muchas constituciones, de hecho todas las constituciones chilenas, han tenido problemas de legitimidad en su origen. O sea, esta no es la única que tuvo un problema de legitimidad en su origen, la tuvo la del 33, la del 25. Entonces, el problema es que la legitimidad de uso
es la que ha sido compleja. Y ha sido compleja, yo diría, a ver, tres razones. Una es que cuando recién se recupera la democracia, la concertación, liderada por el presidente Elwin, por Edgardo Benninger, eh, lograron hacer un montón de acuerdos para permitir una transición pacífica donde no hubiera derramamiento de sangre, y eso los llevó efectivamente a hacer unos acuerdos que hoy día mucha gente denosta, eh, que yo, que yo básicamente creo que estuvieron muy bien hechos. ¿Ah? Muy bien hechos porque lograron hacer que el país transitara desde una situación de dictadura a una situación de democracia en paz y con realmente muy bajo costo en términos personales. Por supuesto que uno se puede poner 40 años después maximalista y decir, pero ¿por qué no exigieron más acá? ¿Por qué no exigieron más allá? Porque hoy día, claro, uno piensa en lo que fue, por ejemplo, los ejercicios de enlace. Yo no sé qué edad tienes tú, Alejandro, te ves más joven que yo, pero los ejercicios de enlace o el tema de los Pinochet, que el año 91, 92, y existía en aquella época realmente el temor a una reversión dictatorial. ¿Ah? Hoy día pareciera chancaca, pareciera que esto lo hizo Elwin y que no le costó nada, y no es verdad, costó mucho. Entonces yo creo que esos acuerdos fueron muy valiosos, y por lo tanto lo que hizo fue que, claro, en cierta forma le dio un exceso de vigor constitucional a esas normas que eran cuestionadas. Esa es la primera cosa. Lo segundo es que esa misma decisión coincidió, Alejandro, con 3 o 4 incluso eventos de primer orden de magnitud a nivel internacional que de alguna forma le daban la razón a esa decisión. La primera es la caída del muro de Berlín, o más bien, sí, la caída del muro de Berlín. O sea, cae el muro de Berlín y la verdad es que para la extrema izquierda se acabó el modelo al cual ellos pudieran haber eventualmente pretendido mover a Chile. Lo segundo, y emparentado con lo anterior, es que se acaba la Unión Soviética. El muro de Berlín cae en el 88-89, la Unión Soviética se acaba el año 91. El Chile democrático alcanzó a tener relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y el primer embajador fue Clodomiro Almeida. ¿Eh? Bueno, eso se acabó el año 91. Más significativo aún es que, y en tercer lugar, es que un poco antes que asumiera el presidente Elwin con todo su equipo económico que venía de CIEPLAN, 3 experimentos heterodoxos latinoamericanos habían los 3 fracasado. Fracasó Argentina con el plan austral, fracasó Brasil con el plan cruzado y fracasó el plan peruano, que no me acuerdo cómo se llama, el INTI creo, o el SOL, no me acuerdo, una cosa así. Bueno, el asunto es que para la centroizquierda, que tenía eventualmente como modelo alternativo esos modelos heterodoxos, se desplomaron también antes de que asumiera el presidente Elwin. Y en cuarto lugar, asume Bill Clinton en el 93 en Estados Unidos y asume una agenda nueva que era liderada por un sociólogo británico muy famoso, Anthony Giddens, que se llama la tercera vía. Y esa tercera vía era una vía que básicamente proclamaba la importancia de seguir una doctrina de mercado en el desarrollo económico. Entonces, en muy poco tiempo, cuando se estaba volviendo a la democracia, ocurren todas estas cosas. Entonces, yo creo que es extremadamente injusto criticar todo lo que se pasó por como si hubiera sido un capricho o hubiera sido gente que se vendió. Yo creo que no, yo creo que hubo buenas razones para que el país hubiera hecho lo que hizo entre el año 90 y el 94. Ahora, de ahí en adelante, ¿cuál ha sido el problema? Y este es el problema chileno, y este es el problema constitucional, es que la constitución chilena es excesivamente rígida. Inicialmente eso tenía que ver con que estaban los senadores designados, entonces para tener mayoría en el Senado era imposible. Después porque el binominal naturalmente emparejaba la cancha, ¿no es cierto? Un poquito menos de una diferencia de 2/3 lo transformaba en un medio, y eso dificultaba que se accedieran a qué cosa, a la tercera cuestión, que son los quórums supramayoritarios que tiene la Constitución. Entonces, eso le impuso una rigidez
una rigidez institucional al país que es extraordinaria, porque hay una cuarta cosa, ¿no es cierto?, que es que la cantidad de leyes que requieren un quórum supramayoritario en Chile también es exorbitante, ¿no? En Chile la cantidad de leyes orgánico-constitucionales que requieren quórum supramayoritario son muy grandes, son 22 leyes. Y leyes importantes, no son leyes accesorias, son leyes importantes. Entonces, el entramado institucional chileno fue extraordinariamente rígido y eso efectivamente fue desgastando la centroizquierda que gobernaba y que se fue de alguna forma desacreditando frente al pueblo, fue generando tensiones internas dentro de la propia concertación, eh, y no fuimos capaces de ir cambiando a tiempo algunas cosas que hoy día parecen que son sumamente relevantes. Guillermo, pero antes de continuar, yo suscribo en muy buena medida todo lo que tú has dicho. Y sí, tengo suficiente edad como para acordarme de los ejercicios de enlace, de los Pinochet y todas esas cosas. Y si no, hay cosas que otras cosas uno las lee. Pero, y claro, y tú me dices, por ejemplo, la rigidez para la reforma. Pero bueno, es más o menos normal de que en general para las reformas muy importantes los quórums sean relativamente altos para evitar entonces que cambie el gobierno y volvamos a cambiar todo de nuevo. O sea, las constituciones tratan de darle un sentido de continuidad al Estado de Derecho, Claro. el certeza jurídica y cosas por el estilo. Eh, y de pronto uno observa de que ahora sí se están haciendo muchas cosas, se levantan proyectos de ley. Imagínate, tal vez hace 20 años era impensable estos retiros del 10%, más justificado, menos justificado, como tú quieras. No ha sido también un poquito flojera de la clase política de no querer hacer las cosas. Estoy pensando en situaciones, por ejemplo, que a la gente le causaba mucha rabia, mucha molestia, como el financiamiento de las Fuerzas Armadas por parte del cobre. Y sin embargo, y ahí sí tengo suficiente edad para recordar de que venía cada elección y el candidato del momento te decía, vamos a eliminar el financiamiento de la Fuerza Armada, de la plata del cobre, y no lo hacían nunca. Y sin embargo, recién se vino a hacer ahora, creo que del último gobierno, el gobierno anterior de Piñera, o no sé si en este exactamente, hace muy poco. Sí. Entonces, ¿no hay también una flojera de la clase política de no hacer cumplir las normas y no esforzarse en hacer los cambios dentro de la institucionalidad? ¿No será también que a algunos les conviene esta situación? Y te lo digo abierta y derechamente. ¿No será que algunos sencillamente van tras el poder y no realmente están buscando solucionar los problemas de la gente? Yo creo que hay alguna gente que efectivamente tiene ese norte. O sea, hay gente que lo que quiere es poder y ¿para qué? No sé, para gloria personal, para darse importancia, por puras fatuidades, digamos. Pero yo no creo que sea el problema ese del sistema, ¿no? O sea, a mí me ha tocado trabajar, como viste en todo mi currículum, yo llegué a Chile de vuelta a mi doctorado en el 97, y del 97 al 2000 estuve ininterrumpidamente en el gobierno, o muy cercano a los distintos gobiernos de la concertación, y lo que me tocaba ver no era flojera. O sea, la palabra flojera me molesta porque creo que no corresponde a lo que en realidad pasa. Yo me ha tocado ver, pero muchas veces participar en reuniones parlamentarias donde los parlamentarios se tienen que quedar hasta las 3, 4 de la mañana discutiendo cuestiones, después van a sus distritos, la gente los interpela, tienen que hacer reuniones. Yo no creo honestamente que sea flojera. Yo creo que acá lo que ocurrió es que, por un lado, alguna gente efectivamente se acomodó, y eso yo creo que es verdad, ¿no? Hay gente acá que se acomodó, que se sentía cómodo, se sentía halagado porque lo invitaban acá. Eso efectivamente hay. Hay otra gente que le convenía, ¿eh? Porque ideológicamente finalmente yo creo que el primer caso es un poco más la centroizquierda, este segundo caso que le convenía ideológicamente y por lo tanto había poco coraje para enfrentar los verdaderos problemas. Eso quizás es un problema más de la derecha. Pero al final del día es un problema de diseño institucional, porque si tú hubieras tenido en realidad oportunidad para cambiar las cosas, entonces mucha gente en la centroizquierda habría sido más agudo. Lo que pasa es que mientras esto estuvo funcionando, cuando la economía crecía el 5%, a pesar de todas estas cosas, uno decía, bueno,
al final del día el país está progresando como nunca antes, entonces eso favorecía un cierto status quo. Entonces, cuando esto empezó a ya hacer crisis, es cuando la economía deja de crecer, deja de generar empleo, y lo interesante, Alejandro, es que esto venía gestándose desde hace mucho tiempo. O sea, los economistas venimos diciendo que hay un problema de productividad desde principios de los años 2000. Desde el principio de los años 2000, que ocurrió esta desaceleración de la productividad, que estuvo escondida, porque resulta que el precio del cobre pasó, en mi época, cuando yo era coordinador de política económica en el Ministerio de Hacienda, el año 97, si no recuerdo mal, el cobre estaba como a 62, 68 centavos de dólar la libra, y llegó a estar a 500 casi, un poquito menos de 500. Entonces, la verdad es que, claro, eso vimos un flujo de plata producto de la expansión china, básicamente, que ahogó todo tipo de cuestionamientos. Entonces todo el mundo se sentía cómodo, la economía crecía, y cuando eso empezó a bajar, como dice, empezó a bajar la marea y nos empezamos a dar cuenta que había algunos personajes que el traje de baño era feo o que no tenían traje de baño. Entonces empezó a quedar al descubierto eso y ya fue demasiado tarde como para haber hecho cambios regularmente. Yo publiqué el año 2013 un libro que fue bien discutido, que fue bien, a mí me criticaron mucho por el famoso libro, se llamaba El Otro Modelo. Y en el otro modelo, el 2013, nosotros decíamos que acá había un problema con la Constitución, que era necesario modificarlo. En aquel entonces ese libro, nosotros éramos 5 autores, había 2 o 3 más bien que estaban totalmente con la idea de ir por una asamblea constituyente o la convención actual. José Miguel Benavente y yo estábamos más bien por la idea de permitir una reforma desde adentro, con la propia institucionalidad. Y eso fue lo que no falló nomás. De hecho, o sea, eso falló. De hecho, la presidenta Bachelet hizo un inicio de proceso constituyente que terminó con una propuesta muy tarde, porque la verdad es que hubo un temor enorme de parte del sector privado de avanzar en esa línea, pero llegó el presidente Piñera y lo primero que hizo fue desechar esa cuestión, ¿no? Entonces el presidente Piñera cuando asume pensando que el tema constitucional no era relevante, había sido un error histórico de Bachelet haberse metido en eso, y hoy día, bueno, le toca iniciar el proceso como presidente de lo que va a ser el cambio constitucional más revolucionario que ha habido en Chile, nunca, a través de esta convención constituyente, y que a nivel internacional, fíjate que también va a ser muy, muy impresionante porque va a ser la primera convención constitucional en la historia de la humanidad que es paritaria. Y entonces también está todo el mundo del feminismo, está muy interesada en este proceso porque no sabemos bien cuánto va a cambiar las cosas, así que están muchas mujeres independientes fuera del ámbito de los partidos haciendo esto. Veremos qué dice la historia al respecto. Cuando te escucho hablar de eso con tanta ganas, realmente me pongo a pensar en el proceso colombiano, del que se ha hablado también, y sin embargo hoy día Colombia sigue sumido en un montón de problemas que parece que la Constitución ha sido incapaz de resolver. Pero bueno, eso lo dirá la historia. Guillermo, ¿tú tienes algunas ideas en relación a el cambio constitucional? Según tú, hay que definir algunos objetivos prioritarios. Tú tienes una visión para democratizar el país de una manera sustentable. Cuéntanos un poquito cuáles son esas ideas que debiera, según tu visión, considerar este proceso de reforma, sobre todo en el evento de que tú estés definitivamente entre los 155 constituyentes que vamos a elegir el próximo mes de abril de 2021. Así lo espero. Mira, yo creo que es súper importante porque es un ejercicio tan comprensivo la discusión de una constitución, abarca tantas cosas que uno fácilmente puede pasarse años haciendo esto. Y tenemos un año solamente. Y un poco menos porque inicialmente seguramente va a haber una discusión de procedimiento bastante larga respecto del reglamento interno, que es una cuestión que es bien importante. Entonces, la discusión sustantiva va a tomar, no sé, 10 meses, 9 meses. Ahora, hay procesos constituyentes que lo han hecho en menos tiempo, ¿eh? Por ejemplo, el colombiano que tú mencionas fue hecho como en 4 o 5 meses, el español también fue corto, así que no es imposible. Pero tenemos solo 9 meses y a mí me parece bien porque en la práctica, si tú dijeras, tómense el tiempo que quieran, entonces como puedes discutir todo y no tiene, entonces la verdad es que podríamos pasarnos el resto de la vida discutiendo esta cuestión. Y yo creo que es bueno que tenga un plazo, me parece que un plazo que puede ser un poquitito estrecho, pero está bien. Yo creo que estas reglas
son las que son, están fundamentalmente bien, no son particularmente arbitrarias. Lo de los 2/3 tendremos que ponernos de acuerdo, me parece bien, el año me parece bien, o sea, todas cuestiones admiten debate, pero como son cosas sensatas, yo diría, no discutamos ni una. Aceptémoslas tal cual como están y nos ponemos a trabajar, ¿ya? Pero como tenemos esta restricción, entonces yo creo que tenemos que tomar ciertas opciones. Y entonces yo creo que lo relevante, y esto viene también de mi estudio de la Constitución, voy a hacerme un poquito de propaganda. ¿Me puedo hacer un poquito de propaganda? Por supuesto, este es tu hora, Guillermo. Dale nomás. Ya, porque mira, estoy acá está el manuscrito de un libro que va a salir ahora a principios de enero, que se llama, a ver si es que lo ven ahí los auditores, ¿se Yo te alcanza a lo, leer o no? la estabilidad del contrato social en Chile. Eso. Ya, eso Bueno, me este suena muy, libro muy rusoniano. es muy rusoniano, efectivamente, pero tú sabes que hay tres versiones del contrato social, ¿eh? Está la de Locke, la ¿Cuál? rawlsiana y la de Kant Rousseau. Y esta es Ya, un poquito más cercana a Kant Rousseau, pero, pero mira, al final del día, para mí el punto es el siguiente. Eh, es muy importante todo es muy importante, pero hay uno que es más importante que todo el resto, que es la regla de cómo la democracia posterior, una vez que ya esté en vigor la Constitución, cómo la democracia posterior a, va a ir modelando la vida real de los chilenos. Porque la Constitución va a fijar una superestructura, pero la vida real va a tener que ver con cómo esa superestructura afecta la toma de decisiones, y eso es la democracia. Entonces, yo lo que postulo es que lo principal, lo número uno, después hay un montón de números dos, pero hay un número uno, y ese número uno es las reglas de funcionamiento de nuestra democracia, ¿no? Y eso yo creo que es como lo principal. Y en ese sentido me parece que es súper importante, porque estamos viviendo una crisis muy, muy grande. Yo creo que la crisis chilena es gigante y, y en cierta forma creo que se ha manejado bien, en el sentido que, y no porque el gobierno lo haya hecho particularmente bien, yo creo que hay una cierta cultura cívica que con cosas buenas y cosas malas, excesos, pero con adelantos, retrocesos, yo creo que al final el país está logrando manejar esto sin que haya un golpe de Estado, sin que haya acceso o, digamos, o excesos de violencia organizada por alguien. Creo que hay caos, hay mucho caos, ¿no es cierto? Eso lo vemos todos los días, pero no, yo no veo al menos hacia alguien que esté liderando la batuta para tomarse el poder por la fuerza. Entonces, a diferencia de otros eventos anteriores, el 33, el 27, el 25, el 73, creo que Chile está liderando esto desde la sociedad civil y desde la política, y eso parece que es bueno, ¿no? Entonces, pero es tan grande la crisis que tenemos que dar una señal muy potente de cambio, y yo creo que esa señal potente de cambio, Alejandro, es que hay que abandonar el régimen presidencial como lo hemos conocido hasta ahora. Entonces tenemos que hacer entrar una forma de funcionamiento de nuestra democracia que sea distinta. Ahora, a lo mejor es un poco excesivo lo que voy a decir, pero creo que a lo mejor hay que tratar de armar un régimen político que le dé al Parlamento, ese Parlamento tan denostado por todo el mundo, que tiene tan poca credibilidad. Creo que sin embargo hay que hacer una cosa contraintuitiva para la gente. Hay que confiar en que la democracia funciona mejor con un buen Congreso, con un buen Parlamento, que con un mal Parlamento. Y para eso necesitamos darle a ese Parlamento, a ese Congreso, más facultades, no menos facultades. Mientras más facultades tenga, más interesante va a ser estar ahí, y por lo tanto las personas que tienen mayor vocación van a tener interés de ir ahí. Hoy día el Congreso en la práctica es una especie de buzón del gobierno de turno, ¿ah? Y a quién le interesa ir a hacer buzón, muy poca gente. La gente prefiere estar en el gobierno, ¿ah? Entonces tenemos un sistema hiperpresidencial. Bueno, hay que reducir eso. Tenemos que ir a un régimen, ojalá, a mí me encantaría un régimen parlamentario, creo que son los mejores, pero quizá la transición desde un régimen hiperpresidencial como el chileno a un parlamentario es muy fuerte. Entonces se plantea esta idea del semipresidencialismo como un camino que tomará 40, 50 años, no sé cuánto, como una transición eventual hacia un régimen parlamentario. Yo creo que eso es una cosa que es interesante. Una segunda cuestión para el fortalecimiento de nuestra democracia es que creo que es importante evitar a toda costa
la idea de ir a un esquema unicameral. Acá hay mucha gente que está diciendo porque el Congreso, como es ineficiente, va a ser mucho más rápido las cosas si tenemos una sola Cámara. Yo creo que me parece que es una mala idea. Me parece una mala idea porque, como tú decías, hay ciertas leyes que requieren una consideración especial. Lo que hace la Constitución del 80, reformar el 2005, es que a esa consideración especial es un quórum de aprobación más alto, que eso es muy raro. Las leyes de administración del Estado en ninguna parte del mundo tienen de la administración, quiero decir, que no están en la Constitución, es una ley nomás. No tienen un quórum supramayoritario. Pero ¿qué es lo que sí tienen? Porque son leyes importantes, como tú dices. Tienen procedimientos de aprobación más complejos. Las leyes orgánicas constitucionales, la visión original, son de la Francia de Gaulle, las creó la Constitución del 58 francesa, y lo que buscan es que esos elementos importantes que requieren una consideración específica no tienen un quórum supramayoritario, pero sí tienen procedimientos adicionales de aprobación. Y eso me parece que es interesante. Entonces, tener una segunda cámara, como el Senado, ayuda a poder alargar el proceso exigiendo segundas lecturas en el Senado. No todas. Uno podría simplificar algunas leyes haciéndolas solo en el primero, en la Cámara de Diputados, pero algunas pueden ir al Senado. Una segunda cosa que es súper importante, y con esto termino en esta parte, es que en todas partes del mundo el Senado es más chico. Y además los senadores duran más tiempo. Y esto es bien crucial porque y esto en economía está súper probado, ¿eh? En grupos más pequeños y con horizontes más largos es más posible que surja espontáneamente la cooperación. Y yo creo que el mundo que vivimos, que nos toca vivir hoy día y probablemente que va a tocar los próximos 40, 50 años, está tan individualizado, está tan marcado por redes sociales que más bien lo único que hacen es generar que cada uno tenga la información que quiera, que haya mucha rabia y mucho odio que fluye por las redes. Me parece importante que exista un espacio institucional que favorezca la cooperación entre las fuerzas políticas. Y eso, la existencia de un Senado que juegue un rol, no quizás el rol de hoy día, pero sí que juegue un rol, me parece que es súper importante como un espacio institucional. Y la última cosita, porque a veces, y con esto termino, que es lo importante, mira, la última es la siguiente: los políticos son súper buenos para pasarse rollos, son súper buenos para enredarse en su propia lógica, para, justamente como tú decías, para algunos se acostumbran a hacer cosas, otros algunos por ideología, otros por comodidad, otros. Entonces yo creo que hay que darle a la ciudadanía espacios para que la ciudadanía misma pueda llamar al orden, si tú quieres, a los parlamentarios cuando no estén haciendo la pega. Y ahí yo creo que sería importante que existan mecanismos de democracia directa, que se llama. A mí, el que más me gusta es lo que se llama la iniciativa popular de ley. Entonces, imagínate que nosotros juntamos 20.000 firmas, por decir algo, hoy día con redes sociales no cuesta tanto, 20.000 firmas o 50.000, lo que sea, y forzamos, no a aprobar una ley, pero sí forzamos al Parlamento a elaborar un proyecto y a discutirlo. Yo creo que esto es súper importante, porque eso le permite al Parlamento tener un límite. ¿Hasta dónde me puedo hacer el leso con los temas que en realidad interesan a la gente? Y entonces si la ciudadanía se pone de acuerdo, te manda un proyecto de ley y fregaste. Sí, he conversado con muchas personas que están en la misma línea. Yo también llevo años diciendo lo mismo, que la iniciativa popular de ley debiera ser algo que se debería establecer en Chile. Existe en varios países. Pero justo te iba a preguntar respecto de que yo no tengo problema en general con la idea del semipresidencialismo, pero los sistemas más desarrollados como el británico, en fin. También me acuerdo, era más chico, sí, cuando Italia tenía, no sé, 300 primeros ministros en el año, porque no se venía nunca de acuerdo. Entonces ahí es un mal recuerdo que tengo de la política internacional. ¿Será necesario entonces, ya tal vez ya lo dijiste un poco, pero me gustaría que lo precisaras, reducir entonces la cantidad especialmente de diputados? Porque además tú has dicho de que en la medida que el parlamentario tenga un horizonte de más largo plazo del ejercicio de su actividad,
uno debiera tender a pensar que sus decisiones deberían ser más reflexivas. No se está jugando la próxima Claro. elección el próximo año, sino que a un horizonte más largo. Entonces, pareciera que el Senado tiene menos problemas de esa perspectiva, pero la Cámara de Diputados parece que ha dado un triste espectáculo el último tiempo. ¿Será necesario reducir particularmente la Cámara de Diputados para poder entonces avanzar a este semipresidencialismo? Algunos están hablando de la idea del primer ministro también, que Sí. siempre hay un fusible que permita entonces que de alguna manera descomprimir los conflictos. Otros también plantean la idea de que el presidente pueda disolver el Congreso, como ocurre en Perú nomás, cerquita, en fin, y en otros países. ¿Cómo ves tú esos aspectos? Y también otra idea también que hace rato está dando vuelta, la idea del referéndum revocatorio, es decir, que el pueblo en algún momento, si ve que alguna autoridad elegida popularmente pareciera que no está haciendo la pega, se plebiscita entonces la continuidad de esa persona en el trabajo que está desarrollando. Y hay varios casos, por ejemplo, uno que me parece que bastante fuerte y parece que hay gente que tiene un poquito temor de decirlo, el fiscal nacional, que se acusa a la Fiscalía Nacional del Ministerio Público de tener una mano dura para cierto tipo de delitos y una mano blanda para otro tipo de delitos. ¿Qué opinas tú entonces sobre reducir en la Cámara de Diputados, referéndum revocatorio, tal vez la figura del primer ministro, disolver el Congreso? Ahora, es que la figura del primer ministro va de la mano con el semipresidencialismo. El semipresidencialismo lo que hace es que separa lo que es el jefe de Estado, que es el presidente de la República, electo, del jefe de gobierno, que es el primer ministro, que sale normalmente de adentro del Parlamento y el presidente del origen. No siempre, pero hay varias formas. Pero siempre, a mí la gracia justamente del semipresidencialismo es que mantiene la figura del presidente, que creo que en Chile va a seguir siendo muy importante simbólicamente, para la gente no entendería que no esté, pero crea esta figura intermedia que es jefe de gobierno, y es más, genera la posibilidad, si es que el gobierno lo está haciendo mal, que tenga que o disolverse el Congreso o llamar a elecciones anticipadas, y que por lo tanto el presidente de la República y el presidente y el jefe de gobierno, el presidente de la eh, 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 que tengan entonces que sean de partidos distintos. Yo creo que eso es una cuestión interesante. Ahora, yo creo que lo útil de un sistema político, Alejandro, es que pueda gestionar bien las crisis. Cuando Italia tenía esa enorme volatilidad en los gobiernos, que efectivamente no duraban nada, es porque había una crisis política. Entonces, es porque había una crisis de fondo, había una crisis de desacuerdo entre las fuerzas políticas italianas, había un problema de corrupción gigantesco, ¿te acuerdas? Estaba la democracia cristiana cayéndose a pedazos, los socialistas también, no surgió los partidos de la derecha populista ligada a Silvio Berlusconi. Entonces, era un momento de caos total. Y la pregunta es, en esos momentos de caos total, ¿cuál es el sistema que te permite navegar relativamente bien? Y yo creo que la gracia que tienen los sistemas parlamentarios o semipresidenciales es que permiten, no lo garantizan, pero permiten en principio gestionar mejor eso. Por ejemplo, España, hemos visto que está hoy día en una situación similar, ¿no es cierto? Está en cuatro, después de la crisis del 2008, está en cuatro cuartos, cuatro fuerzas bastante parejitas, dos de derecha, dos de izquierda, eh, y nadie en realidad le saca mucha ventaja al otro. Si es que con cuatro cuartos tú tuvieras un sistema presidencial, que es lo que nos pasa a Chile hoy día, es inmanejable el país. Y nuestra crisis hoy día en Chile es un problema de gobernabilidad, porque el presidente de la República, que es legítimamente electo en segunda vuelta, no tiene cómo gobernar porque el Parlamento tiene minoría. Y eso que le pasa ahora al presidente Piñera le va a pasar al próximo también. Entonces, tenemos que generar condiciones para que haya, para poder, para lograr mayoría en el Congreso. Y eso es alguna forma de parlamentarismo. Yo no creo que la solución sea reducir el número de diputados, porque el problema es que necesitamos una forma de liderazgo. Cuando el presidente, todos los gobiernos de la concertación, Piñera 1, incluso hasta Bachelet 2, había una gobernabilidad porque había un gobierno, un poder ejecutivo, que tenía mucha fuerza para imponer y para ordenar la agenda, y los diputados seguían esa orden.
lo que ha pasado en este gobierno es que eso desapareció, y desapareció en parte porque vino el estallido social y ahí todo el mundo se volvió loco nomás, pero también porque este gobierno no ha tenido capacidad de gestión política. No logra liderar ni a su propia gente. Entonces, claro, entre los diputados lo que hay es simplemente que 70 opiniones, pues, la tuya, la mía, valemos los dos iguales, no hay un líder. El Claro. sistema parlamentario te genera líderes al interior porque hay una persona que va a ser primer ministro. ¿Te fijas? Entonces, podéis tener 500 parlamentarios. Pero si hay uno de los 500 que va a ser el primer ministro, tienen que ponerse de acuerdo de ellos y seguirlo después. Entonces yo creo que el problema no es tanto la cantidad, sino que exista alguien que lidere, y eso es lo que se perdió en Chile hoy día. Como buen fusible, podría de alguna manera minimizar el impacto que han tenido la seguidilla de acusaciones constitucionales que se han presentado, muchas de ellas pareciera que solamente por joder al gobierno de turno, porque en realidad no aportan mucho. Personalmente creo que la acusación constitucional se ha desvirtuado totalmente en este periodo. Pero bueno, así están las reglas Sí. y por lo menos lo que tú planteas pareciera ser interesante, por lo menos hay experiencia internacional respecto de que son mecanismos también que sirven para descomprimir las crisis. Descomprimir, exacto. Exactamente. Y comparto plenamente contigo también la idea de que afortunadamente parece que como país hemos madurado y a pesar de que todavía hay algunos afiebrados que están pidiendo la salida del presidente, en términos generales, la gran mayoría pareciera que se inclina porque aquel que fue elegido democráticamente, con una votación también muy, muy valorable, tiene que terminar su periodo y que los conflictos tienen que resolverse de otra manera. Y bueno, este llamado a la creación de una nueva constitución es precisamente la forma como nos hemos dado ahora para resolverlo. Te puedo hablar, a mí me carga la revocación de mandato. Ya, sí, qué buen punto, Eh, ¿verdad? sí, no me gusta. Yo lo único que haría es una revocación de mandato quizás para el presidente de la República, pero para nadie más. Y cuando el presidente, para que se exponga a una revocación de mandato, tiene que ser realmente por causa no imputables a una mala política. Si el presidente se puede equivocar, eso Claro. es legítimo. Yo creo que uno tiene Entonces, que. Pero lo que no me gusta es esta idea de que tú puedas generar la amenaza de que si a la gente no le gusta lo que tú estás haciendo, entonces te pueden echar. Porque claro, eso lo que hace es generar todos los incentivos al cortoplacismo máximo, a vivir de las encuestas, del people meter. claro. Yo la Sí, otra vez fui a un programa de televisión y me dijeron, llega a las 9:30. Vamos a hablar sobre el tema del 10%. Llegué a las 9:30, me tuvieron esperando hasta las 11. Yo por supuesto que protesté, dije, chuta, pero ¿por qué me tienen esperando 1 hora y media? Y la razón era que el tema que estaban viendo tenía tanto éxito en el People Meter que les dio lo mismo que yo estuviera ahí. Entonces, exactamente. si queremos que la política sea eso, yo digo, estamos mal. Necesitamos una política que mire a largo plazo y para eso tenemos que hacer que alguna autoridad tenga que incurrir a veces en un costo en el corto plazo para poder hacer algo en el largo, porque si no nos vamos a quedar siempre en el corto plazo, el día a día, y así los países no se desarrollan, ¿no? Exactamente. Nos quedan algunos minutos todavía, menos sí, por supuesto, Guillermo, y volvamos un poquito a la próxima constitución, al próximo texto constitucional en el cual tú quieres poder colaborar. Y si no vas a estar ahí, por lo menos ya estas conversaciones, tus libros y todo lo demás, seguramente van a también ser un referente. Sin embargo, tú me habías planteado antes de iniciar esta conversación que tenías algunos tópicos relevantes que tú crees que pueden ser problemáticos dentro de la próxima texto constitucional, dentro de la discusión que se tiene que dar, y tú tienes algunas ideas respecto de esos tópicos. ¿Cuáles son esos tópicos y cuáles son las ideas en estos minutos que nos quedan de conversación, Guillermo? Mira, yo creo que el principal tiene que ver con el derecho de propiedad. Yo creo que cuando yo era presidente del Banco Estado cuando se inició el proceso constituyente de Bachelet, y me asombró mucho la reacción del mundo empresarial cuando se pensó que esto podía terminar en una asamblea constituyente, se hablaba del proceso constituyente, y el temor era el tema del derecho de propiedad. Y bueno, y eso tiene una razón histórica, y yo creo que lo último que puede hacer un proceso constituyente consciente es desconocer que la historia existe. Y acá la historia existe. La historia le existe, y yo creo que acá hay traumas muy fuertes que tiene la derecha y el mundo empresarial, agrícola en particular,
con el tema del derecho de propiedad, tal como está el trauma muy potente de la violación a los derechos humanos que tiene la izquierda. Entonces yo creo que el proceso constituyente tiene que ser consciente de que esas cosas existen y que si no se gestionan bien, entonces pueden hacer que el proceso termine, que sea un fracaso. Y yo no quiero que sea un fracaso. Entonces yo quiero contribuir a que justamente a que estos dos temores, estas dos traumas de Chile se puedan gestionar bien. Ahora, yo soy economista, entonces naturalmente tengo opiniones muy fuertes por el lado del derecho de propiedad. Por el tema de los derechos humanos tengo posiciones valóricas muy fuertes, pero no es mi área de expertise. Entonces yo digo, nunca más en Chile tiene que darse condiciones para que se violen los derechos humanos de nadie. Y eso a mí me parece que, por ejemplo, lo que hace el Instituto de Derechos Humanos, que mucha gente en la derecha en particular lo critica, yo creo que si uno mira bien lo que significa la violación de derechos humanos, que no es un crimen de una persona contra otra, sino que es una agresión de un agente del Estado contra un civil. En esas condiciones, puede que molesten mucho, pero hacen su trabajo, lo hacen bien y tenemos que perseverar en esa cuestión. Pero por el lado del derecho de propiedad, yo creo que me gustaría decir, yo creo que hay una cosa que distingue al tratamiento del derecho. Hay dos cosas que distinguen al derecho de propiedad en Chile. Y una tiene que ver con que la forma como trata los conflictos de propiedad de los que en economía denominamos bienes privados, esa forma es perfectamente bien, está perfectamente bien zanjada, ¿no? Es decir, se reconoce que la propiedad cumple una función social, ¿no? Entonces tú puedes ser dueño de tu casa, puedes tener un campo, puedes tener una parcela, lo que sea, y que si por alguna razón de interés público el Estado considera que es necesario utilizar esa casa, utilizar ese pedazo de tierra o lo que sea, tiene que haber una ley que autorice a esa decisión. O sea, no puede ser una decisión administrativa de un alcalde o de nadie, menos de un vecino. Tiene que estar zanjado por ley. Tiene que haber una indemnización que tiene que ser a valor justo, no a cualquier precio, tiene que ser a valor justo. Tiene que pagarse antes que se tome el bien. Eso es lo que es la forma sensata y civilizada de compatibilizar la propiedad privada con la función social de la propiedad. Disculpa, Guillermo, pero eso que tú acabas de relatar es la forma como está hoy día regulado en nuestra actual Constitución. Una pregunta pequeñita nomás sobre eso. ¿Tú crees que hay gente que entiende que hay cosas buenas de la actual Carta Magna que deben mantenerse en la próxima Constitución? Porque yo me encuentro yo tengo muchos amigos de izquierda. Yo soy un tipo que se define más de centro-derecha, pero tengo muchos amigos de izquierda. Y algunos no entienden que hay cosas buenas en la actual Constitución, como por ejemplo yo he defendido mucho la acción de protección constitucional, que me parece que es una herramienta formidable que debe mantenerse, al contrario, profundizarse. Pero tú, ¿qué percepción tienes en el mundo que tú te mueves, la gente con la que hablas? ¿Van a haber cosas buenas de nuestra tradición constitucional? Ni siquiera estoy hablando de la última Constitución, que son recogidas algunas en la actual Constitución, que van a quedar en la próxima Constitución. ¿Tú crees que es posible eso con el nivel de diálogo que tenemos hoy día? Yo creo que sí, porque acuérdate que yo creo que sí, digamos al menos cuando tú examinas la historia de las instituciones, que yo lo he hecho más bien, lo que hay es mucha inercia, porque frente a debates de muchos temas, en general el peso específico que tiene una determinada norma es muy fuerte. Por ejemplo, lo que tú dices, el recurso de protección, yo no soy abogado, así que me cuesta argumentar por mi propia lógica su importancia, pero lo que yo he conversado con mis amigos abogados, y mis amigos abogados más bien son abogados más bien de izquierda, ellos están muy a favor del recurso de protección. El recurso de protección es algo que es valioso. Entonces yo creo que esa es una cuestión que debiera normalmente mantenerse. En algún minuto se hablaba, por ejemplo, de que la segunda vuelta electoral fue una buena adición que hizo la Constitución del 80, aun cuando en los últimos 2 meses han aparecido voces críticas, en particular de Arturo Valenzuela, que es un cientista político bien destacado y que tiene un argumento súper bueno en contra de la segunda vuelta electoral. Yo creo que en los hechos va a haber inercia, cuesta decir cuál,
pero yo creo que va a haber inercia, en parte porque hay un porcentaje no menor de personas que van a estar en esa convención y que se sienten cómodas con la Constitución. Entonces ellos van a hacer una fuerza de negociación que va a haber muchas negociaciones cruzadas acá. Yo creo que eso va a ser bien. Pero para volver al tema Sí, volvamos a eso. del derecho de propiedad, yo creo que entonces esa parte yo creo que está bien. ¿Ah? Yo comparo lo que dice respecto a los bienes privados, la Constitución chilena actual, con la Constitución francesa, la Constitución alemana, la Constitución japonesa, que son constituciones escritas, porque no todos los países tienen constitución escrita, en particular Gran Bretaña y Estados Unidos también, pero es muy chiquitita. Esa es la forma como se trata civilizadamente el derecho de propiedad. Se reconoce que existe, se reconoce que es importante, se reconoce que juega una función social y para compatibilizar tu ejercicio del dominio sobre un determinado bien con esa función social, hay este procedimiento que es perfectamente razonable, sensato. ¿Ya? Ahora, el problema es que eso se aplica muy bien para los bienes privados. Es decir, esta tasa, por ejemplo, que está acá, que es mía, ¿ah? Si que el Estado decidiera que es súper valioso tomarla, me la tendrían que indemnizar. Pero el problema es que no todos los bienes son bienes privados. Entonces los economistas distinguimos 4 tipos de bienes, no uno, 4 tipos de bienes. Y entonces lo que hay que hacer, y de esto se trata el capítulo 7 de mi libro, que les recomiendo cuando aparezca que lo vean. Me vas a tener que dar una entrevista especial sobre el libro. Feliz. Te lo dejo al tiro, tío, anotado, anótame ahí la lista. Ahí, ya, póngale. El capítulo 7 habla de esto. Dice que la protección del derecho de propiedad tiene que estar en sintonía con la naturaleza económica del bien. ¿Ya? Entonces, lo que acabamos de describir como forma de protección del derecho de propiedad está perfecto para el bien privado. Pero para los bienes club, para los bienes comunes y para los bienes públicos, hay que hacer matices porque no son lo mismo. ¿Ah? Si a ti te dicen... ¿Qué pasa con el agua entonces? Por ejemplo, Ya, que es un gran ese problema, es el tema más complejo, ¿no es cierto? Entonces, pareciera. el agua es un bien es un bien en la naturaleza, fíjate, es de los bienes más entretenidos que hay porque es muy dinámico. ¿Eh? En la naturaleza, el agua es un bien común. ¿Ya? Un bien común quiere decir que yo no te puedo excluir a ti de usarlo, o sea, tú puedes tomar un vaso de agua, pero una vez que tienes el vaso de agua en tu mano, esa agua es tuya. Ahí puedes decir compartirla conmigo o puedes decidir no hacerlo. Es un bien raro. Ahora, eso es la naturaleza, pero cuando entra a las cañerías de aguas andinas, ¿ah? Esa agua pasa a ser un bien privado, porque está en la cañería que le pertenece a aguas andinas. Entonces, es un bien que hay que tratarlo en una transición desde el bien común que es en la naturaleza al bien privado que es cuando pasa, por ejemplo, a las cañerías y que cuando tú abres tu llave en la casa, sale agua y esa agua es tuya. ¿No? Bueno, entonces esa es la primera cosa. La lógica de la propiedad chilena está muy centrada en la última fase del agua, no en la primera. Y el problema que estamos teniendo, y este yo diría que es el principal desafío que tenemos, es que la discusión sobre el agua, Alejandro, está muy centrada en la definición del derecho de propiedad en la naturaleza o ya en las cañerías, cuando creo que hay que cambiar un poco el orden, porque el verdadero problema que tenemos hoy día es de un riesgo enorme en un horizonte de 10, 15, 20 años, que es el horizonte de las constituciones, al menos eso, un horizonte enorme de desertificación de la zona central de Chile. O sea, no sacamos nada con discutir de derecho de propiedad sobre el agua si no existe agua. Entonces, el orden constitucional debiera partir por garantizar que exista agua, por generar condiciones para que exista agua. Y luego, en segundo lugar, veamos cómo se distribuyen el agua entre usos que son todos perfectamente legítimos, pero además todos ellos necesarios. O sea, todos necesitamos tomar un vaso de agua. Tú antes de empezar la entrevista me dijiste, ¿tienes tu vaso de agua? El agua es necesaria, pero es necesaria también para la alimentación. ¿Ah? Y para la alimentación yo necesito agricultura. O sea, las manzanas no crecen de la nada, necesitan agua. ¿Ah? Entonces, si mi hija o mi hijo se quiere comer una manzana, eso pasó por un proceso donde el agricultor que produjo la manzana tuvo agua. Y si yo quiero tener empleo,
todas las industrias, todas las industrias necesitan agua. Entonces, es un poco, yo creo que está extremadamente politizada la discusión sobre los derechos de agua por esta razón. Primero, porque el verdadero problema y principal que hay que resolver es que exista agua y eso requiere un tratamiento institucional específico. Segundo, porque la forma como se vayan a tratar los derechos de agua posteriores es una forma que tiene que dar cuenta de que todos los usos del agua son legítimos y necesarios para la actividad humana. O sea, yo no puedo llevar todo a la discusión de, es que esto es un problema de que tiene que tener prioridad el consumo humano. Es obvio que a nadie se le puede negar un vaso de agua, pero de ahí no se deduce de que la forma racional de racionar el agua es que todo el agua vaya a las comunidades, porque si no, ¿quién produce agricultura? ¿Quién produce industria? Tenemos que Bueno, buscar un mecanismo. es lo que algunos de mis amigos de izquierda no me entienden nunca. O sea, tenemos un 98% cobertura de agua potable en Chile y la gente no se muere porque no tenga agua de la llave, si eso lo tenemos. El verdadero problema está precisamente en algunas actividades productivas y dentro de ese contexto la agricultura es extremadamente importante, se ocupa mucha agua en la agricultura y en la ganadería y tal como tú dices, yo siento que estamos discutiendo mucho a nivel teórico, filosófico, legal y constitucional y estamos haciendo muy poco o nada en relación a cómo conseguimos agua. Estoy hablando de obras de regadío, estoy hablando de desalación del agua de mar, estoy hablando de riego tecnificado. Entonces siento ahí que los focos, los enfoques de la conversación no son los más adecuados. Entonces yo lo que haría a nivel constitucional es que elevaría, tú sabes que hay 8 veces más derechos de agua otorgados que agua existente en la zona central. O sea, si esto fuera política monetaria, estamos a puertas de una hiperinflación gigantesca. Entonces yo lo primero que haría, que es lo que uno hace en política monetaria, es dar la autonomía al Banco Central. Acá hay que dar la autonomía y un rango constitucional elevado, no sé si al mismo nivel, pero elevado en todo caso, a la Dirección General de Aguas, que hoy día es una cuestión como de cuarta categoría. Yo creo que hay que Exactamente. subirlo, porque en realidad el riesgo que nuestra zona central, donde vive 2/3 del país, pueda enfrentar de verdad un problema de carencia de agua significativa, donde está la mayor parte de la actividad económica, por lo demás, salvo la minera, yo creo que es aterrador ese escenario. ¿Ah? Y entonces yo propongo poner la DGA, subirlo, pero fuertemente su nivel. Segundo, la forma como hoy día, como el agua está concebida como un bien privado y es un bien común, entonces hay un problema serio en que esto esté organizado como un mercado común y corriente. Hoy día está básicamente organizado como un mercado común y corriente. Y eso yo creo que es problemático. Es problemático. Es problemático porque la variable de ajuste, ya lo decía, hiperinflación quiere decir que los precios suben. El precio del agua puede subir, pero no lo podemos cobrar, dado que es esencial, no podemos hacer que el precio del agua para la gente de la calle, del Cerro 18, de Peñalolén, que el precio suba porque solamente hay alguien que está especulando respecto al precio. Entonces, en ese sentido, sí hay que buscar una forma de organizar la distribución de agua distinta que por el puro mercado, porque si no el mercado se conduce a la misma crisis social que estamos tratando de evitar. Entonces yo creo que hay que buscar formas distintas y tienen que ser todos una mezcla en parte de elementos de mercado, pero en parte de elementos fuera del mercado también. Y eso yo creo que a mucha gente en la derecha de alguna forma lo aterra. Hay agricultores que me han dicho, pero ¿por qué yo voy a tener que ir a discutir con una comisión de no sé quién cuánta agua me toca? Es que si no, la variable de ajuste va a ser el precio, y cuando la variable de ajuste sea el precio, ahí te quiero ver diciéndole a los habitantes de la Ligua que no tienen agua, que para poder tomarse un vaso de agua tienen que pagar 5 lucas el vaso. Se van a Eso no, morir. no, y va a haber la revolución. Entonces no puede ser. Hay que buscar una forma de organizar esto de mejor forma. Guillermo, se nos acabó el tiempo. La verdad es que quedaron algunos temas ahí en carpeta, así que quiero dejarte inmediatamente invitado para que los próximos días o semanas o cuando ya salga tu libro, ¿cómo se llama el libro? La El nombre. estabilidad del contrato social en Chile.
La estabilidad del contrato social en Chile, muy rusoniano, como te decía. Conversemos nuevamente sobre estas materias, porque yo creo que lo que tú nos planteas, tu experiencia, tu conocimiento, es el tipo de aportes que yo realmente espero ver entre los 155 miembros de esta convención constitucional que vamos a elegir en el mes de abril. Quiero agradecerte entonces que hayas estado conmigo conversando en esta ocasión. También desearte que te vaya muy bien. No sabemos por qué cupo vas, cómo te va a ir, quién te está apoyando, pero de todas maneras que te vaya muy bien, que te vaya muy bien en la convención, y dejo abierta entonces la invitación, Guillermo, para que conversemos sobre esta y otras materias que nos quedaron pendientes. ¿Te parece? Tipo a mediados de enero debería ser, ¿no? Bacanudo. Y a ustedes, amigos y amigas, ya lo ven, quedamos cortos de tiempo, tenemos que cortar. Los dejo invitados para que la próxima semana nos sintonicen a través de Facebook, en nuestro sitio estudiociudadano.cl. También estamos en Instagram, estamos en nuestro canal de YouTube. También tenemos una cuenta en TikTok que la acabamos de abrir hace poquito. Y si no nos puede ver, porque estar viendo la pantalla requiere un poquito más de tiempo, también pasamos todos estos programas, estas conversaciones, a la versión podcast MP3 y la estamos subiendo a nuestra cuenta de iVoox.com. Así que usted entra a nuestra página y a la mano derecha tiene el botón de iVoox, pone su correo electrónico y automáticamente toda la semana les enviamos los audios de estas interesantes conversaciones que esperamos sean útiles para que usted, amigo o amiga, cuando llegue el momento de la urna, no a la urna esa donde uno se muere, sino que la urna donde uno vota, vote con conocimiento de causa y elija siempre a los mejores. Esa es la razón de estas conversaciones semanales con estudiociudadano.cl. Les agradezco la sintonía y nos vemos la próxima semana, como siempre digo, Dios mediante.